Muy buenas noches, estimados maestrantes. Nos encontramos en la unidad número 2 en esta pequeña cápsula donde vamos a estar mencionando las emociones básicas. Las emociones básicas son importantes porque realmente están en esta parte de nuestras primeras emociones que todos sentimos, ¿no? Ante una situación a veces ajena a esta parte de cómo mostramos ese tipo de emociones. Sin embargo, esas emociones son innatas y son intuitivas. Están presentes desde que nacemos, aparecen rápidamente sin que nosotros lo pensemos demasiado. Incluso aparece precisamente en el momento que nacemos, ¿sí? Pues la primera expresión es, o la primera emoción es llorar, ¿sí? En la espera de algo. También nos desarrollamos con muchas de las emociones que somos capaces de sentir a lo largo de nuestra vida. Eh, ¿Cuáles son aquellas emociones que a lo largo de nuestra vida nosotros sentimos, percibimos como el enojo, la ira, la tristeza, eh, la sorpresa, la admiración y también, por supuesto, la alegría, eh, que son tan importantes, por ejemplo, en estas emociones básicas que son alegría, rabia, miedo, sorpresa y hasta cierto punto eh, asco, ¿no? Y son situaciones que se nos presentan, son cuestiones que aparecen en eventos como el trabajo, en la escuela, en familia, en casita, o sea, están ahí en el momento para poder salir y cautivarnos o decepcionarnos, ¿sí? Porque la ira a veces al final nos decepcionamos porque no pudimos controlar esa emoción, ¿sí? Dentro de ello, cada uno de nosotros como pues seres vivos, como individuos autónomos, independientes, pues tenemos esa parte de nuestra historia, de nuestra personalidad y cómo vivimos nosotros con esas emociones y esos sentimientos. Cómo nosotros, en las buenas y en las malas, esas emociones pues son a veces agradables y a veces muy desagradables, ¿sí? Y así nos sentimos realmente cuando algo sucede, cuando estamos tristes, cuando no pudimos controlar esa emoción o la rabieta que pude haber hecho por cualquier motivo de trabajo, de familia o en situaciones en donde realmente no pude controlar esa emoción. El miedo es la advertencia de una amenaza que está por venir y sacamos esa coraza, ¿no? Para poder protegernos de ese peligro. La rabia en sí es un impulso que nosotros sacamos de encima porque nos molesta y nos daña y lo utilizamos, ojo, para destruir al peligro. En este caso, a veces no medimos las circunstancias de esa parte verbal, ¿verdad? De esta emoción. Y así vamos a ver la tristeza, la alegría en situaciones importantes de nuestra vida y siempre hay que reconocer esas emociones, pero es difícil a veces. Cuando los niños lloran, cuando el niño grita, cuando el niño se queja, cuando nos regalan un abrazo, ese sentimiento que sentimos de fortaleza, de alegría, según la situación, ¿sí? Las sorpresas que nosotros podemos proyectar, situaciones que nos van a permitir llegar a todo lo vivido
a todo lo experimentado, a lo que nosotros podríamos también observar precisamente de esas emociones, cómo lo trabajamos y cómo nosotros hacemos uso de ello. Continuamos. Uno de los temas también que viene, que son los sentimientos, y que es tan importante poder conocerlo, descifrarlo, tener como una definición dentro de nuestro lenguaje cotidiano, dentro de cómo nosotros utilizamos este factor de la palabra sentimiento. Sabemos que cuando hablamos de sentimiento, nosotros nos estamos refiriendo precisamente a estados afectivos, ¿sí? Estos estados afectivos relativamente permanentes que se instalan en nosotros, ¿sí? Que es como esta parte de cómo nosotros nos manifestamos ante una situación de alegría, de amor, de descontento, ¿sí? Que estos son importante mencionarlo, el temor o el descontento que tenemos ante cualquier situación. Cuando a alguno de ellos se presentan y afectan precisamente porque no las pudimos desarrollar, controlar, no lo pudimos distinguir. A diferencia de las emociones, que estas radican principalmente en apariciones como muy abruptamente, sí, que son más intensas, porque pues ahí hay miedo, hay euforia, hay rabia, etcétera. Y también son de una corta duración. Entonces, iniciamos partiendo de cuál es una y empezando a distinguir. Pues la diferencia precisamente es que también depende de nuestro temperamento, nuestro estado anímico, que son esa base de sentimientos y de emociones. El temperamento como tal, ¿sí? Es una predisposición innata hacia uno, hacia un cierto, vamos a llamarle un cierto estilo de comportamiento. Y como somos tan diferentes, todos reaccionamos diferente ante una situación. Ahí observamos precisamente que todo ser humano es totalmente autónomo, auténtico, ¿sí? Y que cada uno tiene sus propias emociones y va a reaccionar ante ellas y los sentimientos de una manera que los va a lograr controlar. Es probable que cuando nosotros no, tendemos a hablar de cómo expresamos nuestros sentimientos, vengan hacia nosotros sentimientos y sensaciones de repente un poco contradictorias para poder expresar si es fácil, si es difícil, y tendemos a reconocer ciertos sentimientos que se nos pueda mirar un poquito así como mal a estos desbordes o escapes que se nos pueden ir de la mano. Hay algo en que nosotros como seres humanos, en la forma en que sentimos frente a una persona ante cierta situación difícil, los sentimientos realmente aparecen desde, de repente desde un aspecto no racional, porque también viene de esta parte como un poco instintiva, ¿no? Si yo soy muy sensible, veo a una persona llorar, como que ese sentimiento aflora también para mí. Entonces, al hablar de cómo influye realmente el sentimiento en nuestro diario vivir, en la formación, y cómo nosotros, hasta algunos puntos importantes, cómo expresamos nosotros ese sentimiento desde la infancia, cómo lo hemos, si lo aprendimos, ¿no? Desde la cultura familiar, desde la infancia. Sabemos que aprendemos a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, más porque somos niños y si me duele algo lloro y si quiero algo también puedo estar haciendo ese tipo de. Sin embargo, lo aprendemos a través de distintas experiencias de nuestra niñez, ¿sí? También porque vemos a nuestros padres que son los guías
y sobre todo cómo juegan un poquito con esas emociones. Si es una paleta, te la quito, te la doy, entonces viene esta parte, ¿no? Y ya cuando ven que ya están a punto de llorar, pues ya le dan esta paletita. Entonces todo eso también tiene un proceso desde nuestra niñez. Son pequeños nuestros niños, pero sin embargo, ha habido en el transcurso ese rol de cómo juega ese rol tan importante que juega en el ámbito familiar. Dentro de esto, estimados maestrantes, también vamos a estar tocando este tema a fondo en nuestra clase sincrónica. Esta es una pequeña cápsula. Espero realmente sea de mucha ayuda a todos estos elementos de aprendizaje que nosotros tenemos y que nosotros vamos a trabajar en el transcurso de esta unidad. Muy buenas tardes y nos estaremos viendo en una tercera cápsula. Hasta luego.